Bueno, miren, gracias por acompañarnos el día de nuestro cierre. Precisamente hoy, 24 de agosto, se celebra el Día del Lector y la lectora. Entonces, pues para festejar, pues que bueno, coincidió que es el cierre de nuestros dos libros del mes, que es Revival y Mientras escribo. Entonces, para irnos rapidito, porque pues hay cosas interesantes que me pareció, vamos a empezar con el primero, que es Revival, que se escribió en el 2015. Este libro así, podemos así como antecedentes de importancia. El año en que se publicó también el de Mr. Mercedes. Precisamente ahí empezó la saga de Mr. Mercedes, ¿verdad? Yo creo que de las más famosas de Stephen King de la última década, puede decirse, poquito más. Y yo sí creo que este libro sí se me hizo mejor que Mr. Mercedes, el Revival, en mi opinión. Porque sí me gusta el de, ya lo hemos leído aquí en el club, pero la verdad es que este libro yo nunca lo había tenido en el radar, se los comenté, nunca lo había tenido en el radar ni nada. Y bueno, tengo varios puntos ahí que comentar, pero no sé qué en resumen cómo se les hizo en general este libro. A mí me pareció, les voy a decir sinceros, como una especie como de, bueno, no me pareció, es un homenaje como a Lovecraft. Si bien al principio nos dice de varios autores de terror clásicos, yo diría que es un homenaje pues, probablemente de los autores favoritos de Stephen King, de hecho, de los que le fomentaron la lectura. Él dice que su primera lectura fue precisamente un libro de cuentos de Lovecraft. Y esto a mí me parece como un homenaje a Lovecraft, pero mejor hecho y mejor escrito. A mí me pareció este libro. No sé ustedes en líneas generales cómo consideran este o si lo consideran incluso mejor igual que el de Mr. Mercedes. Contanos un Buenas poco tardes. cómo. Ay, perdón, sí, Azael. No, una disculpa. Lo que pasa que como les comentaba, mañana salgo temprano de aquí a Ciudad Juárez, a ver si me pongo de acuerdo con el buen Manu, ya estando por allá. Ando muy apurado. Por aquí hubo algunos percances. Mi mamá está un poco mala, ando para allá y para acá. Ahorita me trajeron a mis hijas. Ahora sí que ando muy movido. Quería entrar nada más para ahora sí platicar un rapidísimo y dar mi punto de vista. Ahorita por lo que acabo de oír con Manu, a mí, ¿sabes con qué se me hizo muy parecido también esta lectura de Revival? Con esta Mary Shelley, Frankenstein. O sea, tiene ¿Mm? bastante, bueno, al último, de hecho, ocupa o da los nombres, ya sea de Víctor, de Shelley, los nombres que se utilizan acá también con Frankenstein, que es una lectura muy buena que a mí me gustó. Y en el ámbito religioso también me agradó bastante. Me gustó la forma en que se convierte el padre y las razones por las que da, que yo también lo he visto así, que a lo mejor yo reniego de algo, pero digo, si a mí me pasara ese algo, ¿qué diría, no? O sea, ¿cómo me pongo yo en esa parte? O sea, en esa cuestión, y me pareció una lectura muy amena, mucho rock, demasiado rock, y como dice Stephen King, ¿no? También que a él le agradaba desde sus principios y por eso le gustó mucho. De hecho, bueno, la segunda, si puedo decir, bueno, la de mientras escribo, al principio, más que nada, porque pues tiene muchas señalizaciones pues, de Cujo, de todas las Miser y todo lo que él escribió, ¿no? Pero en sí como que se me hizo más para personas pues que se dedican a escribir. Digo, en su momento yo también quería meterme a ese ámbito de la lectura. Y como él dice, las dos esencias es el leer mucho y el escribir mucho. Entonces yo me estoy quedando con el leer mucho. O más o menos, no, tampoco voy a exagerar, pero digo, lo mío es como que más leer, porque ya cuando quiero plasmar algo, ay, como que no es lo mío, pero lo vi más enfocado así como que la mitad del libro hacia adelante hacia los escritores, ¿no? Si quieres ser escritor, vete por este lado, si quieres. Y en general, pues sería eso, pero sí, pues como siempre, me agradaron mucho las lecturas y como les comento, voy rapidísimo, me despido, una disculpa, pero los sigo viendo por ahí y si no en el video. ¿Sí? Sí. ¿Se puede? Dale, Azael. Bueno, esperemos que puedas resolver un poco tus correrías en este momento. Sí, gracias.
Hay épocas El en las que tiempo es vuela. difícil. Sí, sí, sí. Y de hecho me acordaron mis hijas, porque ahorita también estábamos así comiendo de rápido, me dice, oye papá, pero también, oye, no es tu reunión. Ay, sí, digo, ahorita de volada entro y les explico y esto y el otro, pero sí, o sea, ahí seguimos, ¿eh? Y cualquier cosa de todos más adelante, pues aunque sea por mensajitos, y ojalá ya para la siguiente, porque por lo que me dicen voy a estar como mes y medio allá en Ciudad Juárez, y a lo mejor por ahí nos podemos juntar para desde ahí hacer el enlace, no sé, no sé, se me ocurre algo así, ¿no? Con la siguiente lectura. Que estén muy bien. Buenas tardes, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos, Bye. Rafael. Un abrazo. Vale. Bye. Yo lo que te quería preguntar, Manu, es, por ejemplo, sí, yo también le encontré algunas relaciones con Lovecraft, ¿no? Pero ¿en qué elementos específicos le encontraste como ese parentesco con Lovecraft? Bueno, lo que yo le encontré, al menos de lo que yo he leído de Lovecraft, ¿verdad? De los cuentos, es por ejemplo eso que habla mucho de los mundos así como que ciclopeos, que esa palabra que le gusta mucho, es esos mundos como paralelos, así de que están más allá de nuestra comprensión como simples mortales. O sea, mucho esa temática me gustó mucho esa temática. Y sobre todo algo que yo le puedo rescatar a este libro, aparte, tiene razón Asael, sí, cierto, sí. De hecho, pues puede decirse que es otra reinterpretación de Frankenstein, por así decirlo, de alguna manera, porque es un tópico un poco diferente. Es como una mezcla, si podemos decirlo, como entre el científico loco y todo. Lo que me gustó mucho es la evolución de los personajes. Por ejemplo, al principio me gustaba mucho el padre, el Jacobs, y cómo se fue transformando. O sea, eso me gustó mucho y pocas, bueno, en los libros de King es común, ¿va? Es lo que nos gusta mucho, cómo evolucionan los protagonistas, los antagonistas, y en esta me gustó mucho eso, de que al principio pues lo ves con un hombre bondadoso, de fe y todo, y se fue transformando el villano, y al último pues te caía mal, bueno, a mí va, lo interesante es que comprendes, como dijo Sael, de que las circunstancias de la vida, pues digamos que lo amargaron, lo alocaron, por así decirlo, lo alocaron, y nos dio para mí uno de mis villanos favoritos ha sido el Jacobs. El que era el padre, porque el pastor, El el que era pastor, antiguo sí. pastor renegado. Esa temática, debo decirlo, es lo que se me hizo más interesante, como que esa crítica, sobre todo que es bueno, aquí casi lo vemos un poco, no sé cómo estén ustedes de religiones o cuál es la predominante, vaya, en otros países. Aquí en México, pues es la católica, es la religión católica. Yo creo que todos la conocemos, pero sí hay un fuerte movimiento, lo que viene siendo de la iglesia cristiana, de la denominación que ustedes quieran, de todas bueno, yo les llamo sectas, pero para no ser racista, porque las sectas a lo mejor se puede vivir como agresivo, Más pero evangelistas. En Estados Unidos, sí, sobre todo, hay una sí, predominancia ajá, protestante más que sí, católica, ¿no? En América exactamente. Latina predomina lo católico y en Estados Unidos lo protestante. Sí, entonces aquí en Juárez, específicamente aquí en la frontera, sí hay un movimiento, sí, sigue siendo predominante la iglesia católica, pero sí hay un movimiento importante de lo que viene siendo la, la iglesia protestante, los evangelistas de muchas denominaciones. Entonces, debo comentarles con eso de que me gustó mucho cómo lo maneja King, que es algo que pues yo creo que sí lo hemos notado, ¿va? Ese un poco de su no antirreligioso, pero a lo mejor como anti movimientos pues puede decirse que los movimientos religiosos, como que King siempre ha sido muy crítico con eso, sí lo ha expresado públicamente y también en su obra. Y me gustó mucho cómo maneja eso, porque eso sí lo he visto mucho, sobre todo aquí en frontera, con los movimientos de ese tipo que hay aquí y en Estados Unidos, que mucho de eso pues es negocio, que pues todos sabemos que es negocio, ¿va? Hasta la religión, todos sabemos, pero ahí sí la crítica es bastante explícita, pues va a través de un personaje y me gusta porque se siente la crítica, pero es natural,
O sea, no se siente como forzado, sino vemos cómo el Jacobs, cómo se va transformando, cómo va, terminó en un circo, luego terminó en otro tipo de circo, por así decirlo, ¿va? Y cómo lo hizo negocio precisamente para sus experimentos, en un fin. Entonces, eso me gustó mucho de esa crítica a ese tipo de, digamos que negocio religioso, porque lo es, aunque no lo veamos, aunque mucha gente no lo vea así, y se respeta eso y cómo lo hizo la crítica King a través de precisamente que se convirtió precisamente pues en el villano. El villano yo creo que es lo que más me gustó de Revival. No sé ustedes cómo lo vieron. Darío, ¿nos querés decir algo? Vos sos nuestro experto en Lovecraft. Te quedaste un Igual poco. no he leído mucho Lovecraft. Me gusta mucho. ¿Cómo? No, nada, nada. No, que no he leído tanto. Me gustan los libritos, los cuentos, o sea, los dos o tres más conocidos me parecen magistrales, pero es lo que decían un poco la otra vez con Ariel. El resto, cuando intenté engancharme con el resto de los cuentos, tampoco son como gran cosa. Sí, hay algunos que me parecen increíbles. Em, a mí yo le encontré más relación también con Mary Shelley, con Frankenstein. eh, pero la verdad que no me acordaba del libro. Fue como fue una relectura, lo había leído ya, pero fue como leerlo de cero. No me acordaba nada. Sí. Del sermón tremebundo, nomás que me quedó grabado. Em, Me gustan mucho las historias de vida, digamos. Es como, y es como eso, me fascina cuando en un libro es la historia de vida desde el niño hasta el viejo, digamos. Eso me encanta. Hay algo del tenor Eh, del trauma transformador, ¿no? pero pese a todo no es de mi top. Como que me gustó mucho la historia de vida de él, me gustó músicos, digamos, eh, pero no. Y la parte de todo el final no me mató, digamos, no me volvió loco de toda la cuestión de Frankenstein. Sí me encantó cómo linkeó con The Vermis Mysteries, con el Potestas Magnas Universa, toda esta cuestión, eso me encantó. Eh, pero bueno, eso, me gustó, punto también me pasó un poquito de largo, no sé, no me fascinó. Adri, contanos. No se te escucha. A ver, espera un segundito. Ahora sí. Ya, mira, a mí el libro tampoco me gustó mucho, yo nunca lo había leído, lo había intentado leer, recuerdo que lo intenté leer hasta cuando el chico perdía la voz y le iban a poner el cinto para que pudiera tener esas descargas y pudiera hablar. Y no me gustó en ese momento y ahora que lo empecé a leer nuevamente dije, ay, pero si es que yo lo había querido leer y no lo terminé. ¿Qué es lo que me produce este libro? Me produce mucha controversia entre lo moral, la fe y la ciencia, porque si, como dicen ustedes, estamos hablando de un personaje que era un hombre de fe y a través de estos sucesos dramáticos, dolorosos, tiene una transformación a tal grado de que ni siquiera tiene una ética moral porque utiliza a la gente como conejillo de India para sus propios experimentos, para su propio saber y descubrir lo que hay más allá de la muerte. Entonces, ese tema a mí como que me choqueó, así como que, ¿por qué querer descubrir ser un hombre de fe? Que descubrir que hay más allá de la muerte y sin importar el daño que le puede causar a la gente. Entonces, eso así como que fue, como villano lo encontré así como, wow, así muy potente, muy potente.
No me gustó el libro, lo sentí cargado de muchas emociones, de muchas cosas que a mí no me agradan. Eso de querer beneficiarte de alguna forma haciendo daño no va conmigo. Sí, también me hizo memoria Frankenstein con toda su experimentación. No, es un libro que no lo volvería a leer. Yo creo que es uno de los pocos que no volvería a leer, que me choqueó mucho. No es un libro que de hecho, hasta me entristece porque hasta el hermano del chico termina en una institución mal, porque queriendo matar, la mujer que amaba también murió, entonces como mucho dolor, como que no, siento que ese personaje no se quedó conforme con su propio dolor, sino que además esparció más dolor, generó más daño por querer descubrir algo tan propio, tan egoísta. Sí, a mí me pasó algo muy fuerte con este libro. Erika, ¿nos querés contar cómo te fue? Ya enseguida les cuento, porque para mí fue muy fuerte, es la segunda vez que lo leo, pero la primera vez que lo leí no me impactó de esa manera. Erika, ¿cómo estás? Oh, hola, hola, ¿qué tal? Se me hizo ahí un poco tarde. Ay, me voy a disculpar. Yo iba bien adelantada con el libro porque me estaba gustando mucho y no lo acabé. Me quedaron 30 páginas. Entonces estoy así como en el final que había leído que era como muy de suspenso. Pero hasta ahí es un libro que me ha gustado mucho, me atrapó desde el principio como pues nos presentaran esta figura del pastor cuando se lo topa. Ay, se me olvidó el nombre del niño que ya luego se hace señor, pero bueno, cuando se lo encuentra él, y esta parte de que dice, sin saber, pues que le iba a marcar mucho en mi vida, mi quinta discordia, y desde ahí como que ya te dice, o sea, como que te hace no confiar en él, ¿verdad? Y empieza el libro y tú dices, no, pero todo bien, por esta cuestión, pues de que la familia feliz y todo eso. Ya después que pasa lo de su familia, que sí fue muy triste y muy más triste, o sea, más del accidente y todo, o sea, la manera en la que pasó fue muy asombrosa, muy fea, muy todo. Y, y ahí me gustó, o sea, el libro me gustó mucho porque te plantea muchos dilemas éticos, morales, religiosos, o sea, para discutir todos esos temas te plantea mucho, mucho, mucho de dónde pues de dónde tomar parte, o sea, yo por ejemplo, a ese punto, hasta el punto del accidente, mi esposo no lee, y yo le dije, déjame te cuento el libro que estoy leyendo, no, hasta el punto del discurso, y me puse, y fíjate que que el otro, que el otro, y él que no lee y que no nada, estaba así como de, no, o sea, primero sí debatimos mucho esta cuestión del discurso tremebundo, y ahí nos agarramos buen rato con eso. Y ya después sí él estaba así como de, ¿y ya no acabaste de leer para ver qué pasó? Y que ya no acabaste de leer para ver qué pasó. Entonces, sí creo, o sea, no sé cómo termina el libro, pero sí creo pues que este personaje del pastor se fue ensombreciendo mucho, pero también entiendo esta parte, o es que es un tema muy delicado, pero sí te lleva a esta cuestión, ¿no? De decir, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué a los buenos les pasa eso? ¿Por qué a o sea, a ellos que tenían fe, que hacían el bien, que todo esto les pasa eso? O sea, entonces sí siento esta parte pues que se empieza a oscurecer mucho, pero también es como, o sea, ¿qué explicación lógica le puedes dar? Y había una frase que me gustó mucho que decía, creo que la decía el pastor, que decía que, de hecho la primera vez creo que la dijo en el discurso Tremebundo, esta de que te decían que fueras bueno y que fueras bueno y que fueras bueno porque ibas a irte al cielo.
Y decía, o sea, como que quieren que creas con, pues sí, como de que te vas a llevar el premio mayor, algo así lo ponía. Pero nada más créelo. ¿Y quién te garantiza que sí te lo van a dar? O sea, ¿quién te garantiza que sí es eso? Pero aguanta todo porque te vas a llevar el premio mayor. Y él lo ponía como una estafa de que das y das dinero y te dicen porque después te lo vamos a regresar, algo así. Y esa parte o esa frase me gustó mucho porque dije, pues sí, ¿no? ¿Quién sabe? Ya de ahí toda su experimentación y todo esto, pues es otro dilema, ¿verdad? Y está también este dilema donde él dice, pues de tantos que he curado, mira, solamente estos han sufrido. Pero pues sí, no sé, o sea, no sé qué tan válido sea eso, qué tan, o sea, no quiero dar una opinión de qué tan válido sea eso. Y que al final, pues él no lo hacía ciertamente, o sea, su intención no era ayudar, ¿verdad? Era pues sacar con esto, o sea, por lo que yo entendí hasta ahorita era mejorar su invento, su experimento y, y pues, o sea, no, lo único que agregaría es así como esta parte donde, o sea, me llamó la atención esta parte donde como que siempre, no recuerdo el nombre del niño que se hizo señor, pero que como que mucho, desde mucho antes que el pastor ya mostrara su, pues este ser, él como que empieza a sentir este recelo, o al menos en el libro lo van mostrando, van diciendo en el futuro me voy a repetir de esto, en el futuro va a ser esto, lo otro. Entonces, pues no es tan sorpresivo de que va a pasar algo malo, ¿va? Va a pasar. Entonces, yo ya tengo la idea. Ahorita mi cuestión es qué va a pasar. Pero si es un libro que te atrapa, que a mí me ha atrapado mucho. No lo he acabado nada más porque tuve mucho trabajo 2 semanas, pero sí es un libro que quisiera no dormir para acabarlo. Y pues así. Bien, es muy interesante lo que decís, Erika. Lo que nos yo quisiera separar como los temas, ¿no? Por un lado, la relación con Lovecraft, que tiene que ver con este terror cosmológico de Lovecraft, ¿no? En el que nosotros vemos en los mundos paralelos que mencionaba Manuel, eh, hay un mundo paralelo que parece Lovecraftiano, porque King nos muestra su multiverso y él tiene mundos paralelos también dentro del universo de la Torre Oscura. Este universo paralelo suena un poco diferente y tiene que ver como con las artes maléficas, ¿sí? Diríamos estas artes medievales que va recuperando este pastor que pierde la fe, ¿no? Me pasó con este personaje, con el pastor, que pasa por una crisis existencial, lo que le pasa a él es muy traumático y si nosotros nos ponemos en sus zapatos, es uno de esos dolores que a uno lo vuelve loco, ¿no? Y que te hace efectivamente preguntarte, sobre todo si sos creyente, por qué un Dios benéfico permite el mal en este sentido, por qué las personas buenas tienen que sufrir de esta manera. Cosa que casi todos los filósofos se han preguntado, si Dios es tan benigno, ¿por qué permite el mal? ¿Sí? Entonces tenemos como un trasfondo que es filosófico. Tenemos la parte esta en la que sinceramente se te rompe el corazón cuando él pierde a la esposa y el hijo, porque es devastador, es devastadora la pérdida, y junto a esa pérdida, incluso con la solidaridad de la comunidad, cuando él se para su sermón tremebundo, la comunidad le da la espalda, en lugar de entender que esta persona está atravesando por el peor momento de su vida, el momento más oscuro de su vida,
la comunidad le da la espalda. Entonces se queda más solo todavía. No sé si ustedes tuvieron esta impresión o no. Eh, y cuando este pastor que tenía eh, el hobby de la electricidad, vamos a llamarlo así, el hobby de la electricidad, pierde su fe en Dios, pierde toda brújula moral. No sé si fue Nietzsche o si fue después más adelante eh, Sartre, que decía, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Sí? Nietzsche decreta la muerte de Dios, ¿sí? Dios ha muerto, háganse cargo. Eh, y, o Camus, uno de los existencialistas decía que si Dios existe, si Dios no existe, todo está permitido. Eh, y Unamuno, que a su manera era existencialista, Unamuno, el autor español, ¿no? Que él no era creyente, pero decía Unamuno que había que comportarse como si Dios existiera. Que Dios no existe, pero que habría que comportarse como si Dios existiera. No sé qué les parece todo esto. Este pastor, de comportarse en acuerdo con que Dios existe, atraviesa una crisis, llega a la conclusión de que Dios no existe, pero que sí existen potencias que tienen que ver con la ciencia, con la electricidad esta especial que él investiga a través de las artes oscuras, ¿sí? De la magia, básicamente. Eh, y encuentra un poder oscuro en esto, ¿no? Entonces creo que aborda este libro, por un lado, la responsabilidad de eh, la experimentación científica, por un lado. Por otro lado, al principio yo creo que se va degradando el personaje. Cuando lo quiere ayudar al hermano del protagonista, yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba el narrador. Jamie, Morton, ¿no? Jamie. Jimmy Morton, Jamie. Jimmy. Jamie. eh, cuando lo, cuando lo cura al hermano, que aparentemente era solamente psicosomático, que después nos damos cuenta de que no lo era, eh, realmente lo quiere ayudar, porque en ese momento era un hobby, ¿sí? Era un hobby y le preocupaba Jamie, le preocupaba su rebaño, vamos a decirlo así. Y más adelante, cuando pierde este compás moral, empieza a experimentar más abiertamente con las personas que sufren, con las personas que están enfermas y con los desesperados, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Pueden como dividir así este libro? Yo creo que también, por ejemplo, bueno, o sea, en eso yo creo que todos coincidimos de que la parte más fuerte, o bueno, junto con el final, porque yo creo que ha sido de los, sin spoilear ni modo, para que lo lea Erika, para mí ha sido de los finales que más me ha gustado de Stephen King. O sea, el final sí es de mis favoritos. La verdad sí es de mis favoritos. Yo el final, a lo mejor podemos debatir que la historia, la novela, pero al menos el final sí está en mi top de los de Stephen King. Sí terminó bien para mí. Y yo creo que sí coincidimos que pues la parte más como que fuerte o la que pues desencadena toda la historia fue lo de Jacobs, lo de su familia. Y yo creo que, por ejemplo, también es una manera de afrontar el duelo. Y yo que, por ejemplo, lo he vivido, que lo he visto en personas, en familiares, porque todos tenemos duelos de pérdidas diferentes, de diferentes maneras, diferentes familiares. Yo creo que ni me imagino, tiene razón Carolina, va, y hay unas pérdidas pues que sí literal, hay gente que sí mentalmente ya a lo mejor no quedamos al 100, nunca quedamos al 100 todo de las pérdidas que tengamos, pero sí hay pérdidas que hay que decirlo, este, sí te dejan loco o lo más parecido, O la verdad. te parten al medio, no podés recuperarte. Sí,
Sí, sí, sí pasa, sí, sí, desgraciadamente sí, sí pasa, lo hemos visto, hemos conocido. Eh, yo creo que también es una manera, se me hizo muy interesante de que, por ejemplo, ha pasado, les voy a, por ejemplo, comentar una historia así muy corta. Ustedes saben de que, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, le dan RCP, ¿va? Le dan las maniobras de resucitación. La historia de esas maniobras, ahí les va. Hubo una vez una hija de un doctor que falleció, que falleció y todo. Entonces, el doctor, ¿qué es lo que él hizo? Él estudió e inventó estas maniobras que, como nosotros sabemos, pues han salvado incontables vidas. Entonces, ahí vemos, este es un ejemplo real de que, por ejemplo, como un duelo puede ayudar, como eso va en su dolor, porque yo me imagino que, pues, que era una niña, me imagino el dolor inmenso que, pero él lo usó para ayudar a otras personas por medio de su trabajo y eso a la larga creo que nosotros sabemos que esas maniobras han salvado incontables vidas, ya es de ley, en medicina Ya se aprendértelas, incluso pues, estandarizó, sí, ya se estandarizó. se estandarizó a nivel mundial, o sea, así de importante han sido. Entonces, ahí vemos las dos fases, ¿va? En este caso, pues ficción, y yo lo hemos visto de que como algo negativo o algo traumático, pues a la larga, pues ayudó, sirvió, incluso para su trabajo, el beneficio de la humanidad, y como aquí fue al revés, como algo traumático, en vez de aumentar tal vez su fe o algo, y me gusta eso porque aquí o sea, la degradación, como dijo Caro, es gradual, no, luego se alocó y ya, sino sí, se deschavetó, pero fue gradual, fue la obsesión precisamente con un duelo, pues que no fue superado, y pues yo creo que recordamos que los duelos no se superan, se viven con ellos y simplemente pues nunca, y eso pues lo vemos hasta el final, ¿verdad? De que pues nunca pudo aceptarlo, esa es la palabra, aceptar la realidad. Yo creo que para mí es el núcleo importante de este libro, porque sí es cierto, sí te maneja mucho la ética profesional también, de que, bueno, esto lo vemos al final, pero por ejemplo, al último no le importaba los beneficios que pueda haber tenido, digamos, su hobby de la electricidad. Y yo creo que para mí, ahí va el punto, ¿va? A mí yo creo que fue lo único que como que no me cayó tanto en cuenta ese uso de la electricidad. O sea, podía entenderla que era como electricidad, ay, tenía un nombre, pero creo que era la electricidad fantasma, algo así le puso, que la electricidad que curaba, digamos, la electricidad desconocida. Y yo sí esperaba, porque por ejemplo te la empieza a describir, que hubiera a lo mejor un poco más de especificaciones en cuanto a ese tipo de energía o electricidad, de dónde venía. Eso sí yo esperaba, ¿eh? Y no es spoiler, porque te la deja intrínseca que existe y ya se acabó, ya basta, ya no hay más. Y yo sí esperaba que ahondara un poquito más eso Stephen King. Yo creo que es el único pero que le encontraría al libro en cuanto a mí, porque en cuanto a duración e historia, sí me gustó, pero no lo único pero que le he hecho, y a veces pasa con Kine que nos la aplica, que muchas cosas no nos la explica. Y yo creo que en este libro sí precisamente pues da a entender eso, ¿va? De que muchas cosas pues ustedes tienen que entenderla como lectores, ni modo. Ni modo, aguántense. Pero es lo único que me hubiera gustado que explicar un poquito más sobre de dónde venía esa energía, exactamente cómo la hizo el Jacobs. Y no. Pero yo creo que sería el único pero de que yo le hallaría al libro nada más. Y se añadiría un poquito que me gustó mucho lo de Castle Rock. Como nosotros sabemos, pues es uno de los lugares clásicos de Stephen King, los lugares malditos. Y me gustó mucho eso, como pues es bastante protagonista y hasta mencionan pues a Jerusalén Lot y los lugares malditos también, otro lugar maldito. Pero me gustó mucho eso, que la acción se desarrollara precisamente ahí en Castle Rock. Nos menciona los hitazos de Stephen King, ¿sí? Nos menciona los hitazos de Stephen King. Menciona Castle Rock, nos menciona eh, cosas que fueron pasando. Jerusalem Lot, digamos, tenemos como
una ambientación que está dentro del multiverso de Stephen King. Eh, ¿qué opinan ustedes de la parte de la adicción de Jamie? Porque él también va desbarrancando en su momento, ¿no? Y creo que el pastor efectivamente lo quiere de verdad, digamos, antes de que su personalidad se desintegrara a causa de como de todo este poder, ¿no? Él lo va ayudando. De hecho, lo saca de la adicción, lo cura de su adicción. A mí me De hecho, llama la atención, ah, ujú. No, sí, por Erika, ejemplo, no. esta cuestión religiosa, siento que se centra muy bien en la época, porque pues, la novela empieza en los 60, entonces este fanatismo, este conservadurismo, todo eso como que se refleja muy bien en la época. Y siento que parte de este duelo no tratado es en parte por eso, porque pues sí, muy religiosos, pero muy poco empáticos en su momento, ¿no? O sea, sentí como de que te entendemos, pero no te entendemos, porque o sea, como que sí le dieron la espalda, como que al principio sí, todo bien, pero sí estaba muy cerrada esta cuestión. Entonces, pues de mente, de más abiertos, de entender, pues, de tratar de entender su duelo y todo eso. O sea, sí siento que el pueblo, pues, le dio la espalda. Y en cuestión de Jamie, siento que quizás, o sea, quizás, no sé, y a lo mejor ahí sí voy a hablar desde algo que no sé, pero que siento que quizás esta misma cuestión pudo influir, que que al final en su casa había cosas que no se hablaban. O sea, era una familia muy unida, pero también muy, pues sí, conservadora, muy religiosa. Y a veces, pues esas cuestiones llevan a otras cosas, ¿verdad? Pero aparte también, pues el ritmo de vida que él empezó a agarrar, el ritmo de vida que él empezó a agarrar, que se empezaron a separar y todo eso. O sea, esa parte no la retrata tanto, más bien estoy yo ahí sacando mis deducciones, pero siento que es algo que podría influir, que, porque sí me acuerdo, o sea, que él, cuando pasas todo el sermón mundo como que se queda de que no entiende, ¿verdad? Y que les dice, pero, o sea, le devolvió la voz a mi hermano y ni así lo van a defender, ni así se van a ir a despedir mínimo. Entonces yo siento que esas son cuestiones que de cierta manera, pues sí, o sea, es así como de que aquí las cosas así son, aquí las cosas así se manejan, no se hablan, y pues sí influyen en el desarrollo de las personas, de los niños, de los jóvenes, pienso yo, que ese también es un reflejo. Y aquí quería agregar otro detalle que ahorita recordé, que me causó gracia y este libro me lo recordó mucho. La cuestión está de, pues, de que veían a los muertos, por cierto, si quieren spoilear, no me enojo, pueden spoilear. Y me recordó porque, bueno, una situación que pasó con una conocida. Hace tiempo se le murió un familiar muy querido, muy querido. Y mi conocida, pues, era mayor que yo, pero ella tenía niñas, pues, chiquillas. Y las niñas, pues, también estaban como medio tristes, ¿no? El chiste es que en esta cuestión religiosa, ella les decía de que no estuvieran tristes. Ya ven que, pues la Biblia dice que van a regresar. Entonces ella les hablaba mucho de eso, de que van a regresar y van a regresar. Y la cuestión que me recordó en este libro y que de repente, pues es que la niña después empezó con mucho miedo y mi conocida no entendía por qué. Hasta, de hecho, pues al final fueron con el psicólogo porque pues también traía ahí unos problemitas de la escuela. Pero ya con el psicólogo, pues salió esta parte de que la niña tenía mucho miedo de que se le apareciera el familiar muerto porque siempre le hablaban de esto, de que van a regresar y la niña decía, pues es que yo lo voy a ver, o sea, como que ella ya se imaginaba que lo iba a ver en alguna parte. Y este libro me recordó mucho también esa parte, ¿verdad?
Sí, sobre esto que vos decís hay algo del tenor de lo institucional, yo voy a decir iglesia, pero no era exactamente una iglesia, la parroquia, es que no podían incorporar a la persona que no se resigna a la pérdida, como que desde la religión uno tiene que encontrar una forma de conformarse con la pérdida que sufrió. Eh, y la persona que en realidad no lo puede aceptar, digamos, todos están horrorizados con lo que pasó, todos en un principio se sienten empáticos, hasta que este pastor empieza a cuestionar a Dios, que es como que ahí de alguna manera pasó un límite que la comunidad no estaba dispuesta a perdonar, pero después, cuando la hermana de Jamie es asesinada, digamos, en un femicidio, vamos a decirlo así, ¿sí? Cuando la mata su pareja, uno de los hermanos, creo que es, que dice al final el pastor tenía razón, ¿sí? Nada de lo que había dicho en este sermón era tan alejado de lo que nos pasa cuando nos golpea la desgracia. Entonces, un proceso que es ahora desde la edad moderna, digamos, nosotros pensamos, bueno, parte de el proceso de duelo es cuestionar a Dios o es cuestionar el destino o lo que sea, ¿no? O la suerte o lo que sea, y no conformarse con que esta persona no está más. Nosotros, si no atravesamos de alguna manera esa etapa en la que no lo podemos aceptar, muchos nos quedamos como estancados en esa etapa de no lo podés aceptar, no lo podés procesar, ¿no? Pero esta comunidad decía, bueno, mira la realidad, esto es lo que pasó y conformate, refugiate en Dios. Y no se podía refugiar en Dios. No se podía refugiar en Dios porque había sido bueno durante toda su vida y había seguido las reglas durante toda su vida, y lo mismo lo había encontrado la desgracia, ¿no? Eh, no sé, creo que este es un libro bastante realista para mí, más allá de todo lo que pasa en la parte loca, vamos a llamarlo, ¿no? De las hormigas y etcétera. Eh, Me parece que en términos de lo que nos pasa como seres humanos frente a la muerte, frente a la pérdida, o incluso este pastor que cuando llega a tan viejo tiene que procesar su propia muerte, la posibilidad de su propia muerte más cercana, y que de alguna manera todo este proceso loco con su ciencia tiene que ver con la no resignación a la muerte, con decir, no, bueno, vamos a ver cuáles son las artes que permiten que la muerte no suceda. Y experimenta con seres humanos y se salta todas las normas éticas del mundo, eh, y lo hace sin el consentimiento de los demás. Nosotros, si pensamos cómo funciona la ciencia, también funciona así. Tenemos un montón de científicos experimentando con seres humanos, primero con animales, después con seres humanos, pero existe como esta cosa aligerante que es el consentimiento de los medical trials, ¿no? Bueno, está ahí, vamos a probar un tratamiento experimental para personas con cáncer. Y a lo mejor es un delirio lo que están experimentando, pero como el paciente sabe que van a experimentar con él, acepta que van a experimentar con él. Tal vez porque está desesperado. Pero esto es parte del proceso científico, la experimentación. En un caso así, en el que él está en una feria, como haciendo un show, y dice, bueno, yo estoy experimentando con personas que no pueden caminar o que tienen una enfermedad eh, que les produce mucho dolor y vienen a probar a ver si yo las curo.
esa es una forma de consentimiento, pero no es informado, no saben qué es lo que les puede pasar, ¿no? Entonces, por un lado está la parte de todo lo relacionado con la muerte y con el duelo. Y por el otro está como todo el proceso científico, vamos a ponerlo entre comillas, de cómo procede este pastor y cuáles son los alcances de la ética de experimentación, ¿no? Sobre humanos. La parte que está emparentada con Frankenstein, en una entrevista Stephen King hizo el comentario así como chistoso de, bueno, no, yo quería escribir algo parecido a Frankenstein que dijera, Master, it's alive, como esta cosa de los rayos y qué sé yo, que es muy gracioso, pero en el libro no está eso. Sí está en la película esta escena en que finalmente el monstruo vive gracias a un rayo que cae, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que es como una especie de guiño a la cultura, porque todos conocemos, quizás incluso los que no leyeron el libro sí vieron la película de Frankenstein. Están todos muy De callados. hecho, ¿sabes qué, Caro? Por ejemplo, mira, y por ejemplo voy a hacer un poquito de Inter, así rápido, rápido. Eh, Me acuerdo mucho de que cuando estábamos leyendo Cementerio de Animales, lo que estaba investigando yo va de los antecedentes del libro, decía Stephen King que ese libro era muy personal, el de Cementerio de Animales, de que cuando, de que cuando se lo leyó a Tabitha King, ¿va? A su esposa, cuando se lo dio para que lo leyera, ella lloró y le pidió que no lo publicara porque pues se le hacía muy personal. Nosotros, pues si ya lo hemos leído, pues ya nos daremos cuenta, pues de que era la familia de él, era la familia de él ahí retratada, básicamente la de ese tiempo. Por cuestiones monetarias, que bueno, ya se las sabrán, cuestiones monetarias, sacaron el libro y fue un éxito de ventas, arrollador. Volviendo a recapitular, ¿por qué digo esto? Porque Revival, Stephen King, en los antecedentes que estaba yo leyendo de la novela, menciona que esta es una novela muy personal, parecido a Cementerio de Animales, así dijo él en una entrevista. Y yo creo de que si nos ponemos a leerla, sí también tiene muchas cosas de Stephen King aquí. El simple hecho, por ejemplo, de Jimmy de la música, pues es básicamente nos está describiendo lo que le gusta, que acuérdense que él es guitarrista también, va en una banda de escritores. Lo de la parte de las drogas, que como menciona Erika, es poquito. Yo creo que no quiso ahondar mucho esos tipos. Yo creo que no quiso ahondar mucho, pero nosotros sabemos los antecedentes también. Nosotros sabemos, ¿va? Porque él mismo los ha dicho, no así, es público, es público. Entonces, yo sí siento que a lo mejor por eso coincidimos que es intenso el libro y yo creo que sí lo transmitió por los temas estos que maneja. Y recuerden también algo que me llamó mucho la atención y que pues es una calca casi de la de King, de que menciona que la mamá se murió de cáncer. Esto lo menciona poquito, y nosotros sabemos de que un detonante para la vida de Stephen King fue precisamente la muerte de la mamá. Ella, yo probablemente la persona que más influyó en él y lo animó, fue pues la muerte pues que más normal, ¿va? Es que la muerte pues que más le ha pesado a Stephen King en su vida adulta y que fue un detonante para su escritura, hay que decirlo, de ahí él empezó para arriba, precisamente con el año en que se murió su mamá, empezó su carrera como escritor. Entonces, este libro, yo creo que por eso tiene muchas cosas personales, y lo que sí me intriga un poquito es lo de la parte religiosa, porque ya la hemos hablado, ¿va? De Jacobs, como su transformación, los tópicos que maneja. Ahí sí me intriga es si, si el discurso que yo creo que es la parte central del libro, de ahí empieza para arriba,
digamos, o el conflicto, de ahí se origina el conflicto cuando da el discurso, de que si no es a lo mejor una manera, eso yo lo me pregunto, es serio, ¿eh? Es serio, así como el de Cementerio de Animales, si no es a lo mejor la manera de pensar que tiene King de la religión en general, o de Dios incluso. Eso sí me deja pensando, eso sí me deja pensando un poquito de que a lo mejor Jacobs es Stephen King y no nos quiere decir, sin los experimentos locos ni nada, ¿va? Puede ser, ¿eh? Puede ser porque él mismo dijo que este libro era personal y yo creo que por eso se explica de que tiene razón, Caro, de que por los tópicos que maneja sí son intensos, a pesar que es una novela corta, como la de Cementerio de Animales, que también me parece que no es larga, no es una novela larga. Sí tiene muchas cosas de su familia, de su persona, más que su familia, más bien de su persona, y sobre todo es lo que me intriga un poquito esa parte de la manera de ser de Jacobs, que como dice Caro, pues maneja tópicos como por ejemplo la ética profesional, de, pues, o sea, a ver si funciona, a ver si funciona. Ha pasado en la medicina, yo que estoy en este ramo, y no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, los medicamentos. Ustedes, yo creo que todos tenemos medicamentos en la casa. Vean los efectos secundarios, o sea, véanlo en la etiqueta, véanlo todo lo que pasa, ¿verdad? Todo lo que puede pasar y hasta te asustas. Dije, ¿a poco esto me estoy tomando? No me había... De veras, bueno, si se quieren asustar, háganlo, ¿eh? Háganlo un día, si se quieren asustar, porque sí ay, pero hay que decirlo, ustedes dicen, bueno, la lógica nos dicen, en algún momento a alguien le pasó eso, va, esos efectos secundarios, por algo lo están poniendo, y eso de la ética sí pasó mucho, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que para un poquito de historia así rápido, lo del nazismo, ¿va? De los campos de concentración. Entonces, creo que sí hemos leído esta parte de la historia de que los laboratorios alemanes y también americanos estuvieron aliados con los nazis. Y ellos les llevaban medicamento para que precisamente vieran precisamente estos efectos secundarios. Entonces, no nos extrañe que medicamentos que hoy conocemos, pues tengan esos antes. Y no es broma, ¿eh? No crean que es broma o yo estoy jugando. Así pasa y así ha pasado en varios países con prisioneros de guerra. No Entonces, solamente en Alemania nazi, que ajá, efectivamente además se avanzó en la ciencia gracias a esos experimentos del doctor Mengele, ¿sí? Sino que sí, después se experimentó con poblaciones de África, ¿sí? Estas cosas y con poblaciones de América Latina, porque mientras más tercer mundo sea, más autorizados se sienten a pensar que estas personas son como subhumanas. La ciencia tiene algunas cosas que en realidad no tienen que ver tanto con la ciencia, sino tiene que ver con los principios éticos y desde qué perspectiva vamos a adoptar esos principios éticos, ¿no? Tenemos laboratorios enteros que estuvieron mandando medicamentos vencidos para el HIV a África y falsos, digamos, que ni siquiera eran medicamentos de verdad, sino que eran copias que no hacían el efecto que hacían. Entonces, todo esto que de alguna manera está abordando Stephen King en esta novela a mí me rompió el corazón. La primera vez que la leí me pareció como, ah, bueno, es una fantasía loca. Me había fijado más como en la parte de ciencia ficción y no me había gustado la novela. No me había gustado. Me había parecido, bueno, un poco pasatista. Después, cuando me tocó leerla ahora de nuevo, tuve una reacción emocional muy fuerte, porque tanto a Jacob como a Jimmy atraviesan pérdidas muy fuertes. La de la hermana de Jimmy es como destructora de almas, ¿no? Y yo conozco una familia a la que le pasó esto. Un conocido mío tenía una hija y a su hija la mató el marido, ¿sí? Eh, y esta persona se refugió en la religión, sí, era un hombre,
Y era un hombre que si hubiera querido hubiera podido ir a matarlo, porque física, era profesor de educación física, tenía el físico perfecto para matar a otros, ¿sí? Y sin embargo, se refugió en la religión porque si no, no podía seguir viviendo con ese odio que te produce que alguien haya matado a tu hija de esa manera y por esos motivos absolutamente estúpidos, ¿no? Eh, Porque además no, son cosas que pasan. Digamos, es destructor de almas este tipo de eventos en la vida de las personas, en personas buenas que de repente tienen estos eventos en la vida. Todos nosotros hemos perdido a alguien, creo que todos sabemos el efecto que produce sobre nosotros la pérdida de una persona amada, y lo que le pasó al pastor también es devastador. Digamos, de tener una familia feliz con un futuro pasa a quedarse sin nada en este mundo. Realmente es destructor de almas, ¿no? Eh, Creo que esta segunda lectura, eh, quizás porque yo estoy más sensible o no sé qué, me llegó de otra manera, me dolió más. Y sí es verdad que a uno le parece cada vez más monstruoso Jacobs, es como que realmente perdió su alma en el proceso, ¿no? Y quizás la parte de la ciencia ficción en este libro en particular, como que en esta segunda lectura me importó menos. Me importó menos. Sí, da miedo porque es medio monstruoso todo lo que viene del otro lado, ¿no? Y es como que esta exploración de lo que viene después de la vida, eh, es un libro que no tiene esperanza de alguna manera, porque está pensando, Jamie, por ejemplo, está pensando, ahí es donde está mi hermana. Yo no quiero estar en un universo en el que la muerte represente esto, que mi hermana esté de ese lado, ¿no? Es realmente espantoso. Y si uno lo piensa demasiado, es como que no puede dormir. Es decir, venimos a este mundo y después nos vamos para ese lado. No, gracias. ¿Sí? Pero creo que la parte de terror es efectivamente terrorífica y, y la parte humana es tan humana que se vuelve insoportable. Creo que eso rescataría mucho de este libro. Hubo una vez alguien que mencionó, no me acuerdo si fue uno de nosotros, bueno, de los que nos juntamos aquí, pero sí me acuerdo el comentario este de que los libros de Stephen King reflejan y se prestan a la crítica social y decían mucho, sobre todo a la crítica de nuestro país vecino, ¿va? Y yo siento que sí, o sea, que si uno le busca y si uno le busca más, encuentra mucho que debatir, mucho que decir, ah, aquí refleja esto de esta manera, refleja esto de esta otra manera. Pero algo que me gustó respecto a los personajes o sea, que son reales, que realmente son, o sea, que sí nos podemos identificar de cierta manera con ellos, o sea, de que ninguno es completamente bueno y es completamente malo, al menos viendo todo el trayecto de su vida, ¿verdad? Viendo lo que le pasó, o sea, como que no está esta parte sí, o sea, por ejemplo, con el pastor, que cambio progresivo, pero no se puede decir, ay, es malo, 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 ¿no? O sea, no. Como que está esta parte donde de cierta manera se le puede entender. Son personajes reales, personajes que tú dices, bueno, si yo no soy o si yo no pienso así, lo puedo entender porque sí creo que exista o porque tal vez he visto estas experiencias o así. Y creo que eso sí me gustó mucho y es la parte que nos pega un poquito más, que como sabemos que son personajes y las emociones que tienen son reales y las cosas que les pasan, bueno, fuera de la cuestión de la energía, ¿verdad? Pero todo lo demás son cosas que podríamos vivir, pues siento que eso hace que también pegue un poquito más esta cuestión pues sí, del libro, de cómo lo sentimos. Quizás el personaje de Jacobs se vuelve cada vez más, más difícil de empatizar con él
porque no sé si se acuerdan de la milla verde, que yo creo que era en la película que decía, John Coffey decía, las mató con el amor que se tenían mutuamente. Y no quiero spoilear del todo, pero la manipulación que hace Jacobs para que eh, Jamie vaya a ayudarlo sobre el final, que es tu primer amor, se va a morir si vos no venís porque yo no la voy a curar si vos no venís a ayudarme. Como esa manipulación de obligarlo a, a venir es realmente tan, tan maquiavélica que uno dice, no quiero saber nada más con vos. Sos una peste de persona, no quiero saber nada más con vos. Eh, y que además, de alguna manera, Jacob sí sabe cuáles son las consecuencias de someter a las personas a ese tratamiento. Digamos, ahí hay un punto en el que uno se hay otra pregunta ética que dice hasta qué punto estoy dispuesto a pactar para salvar la vida, ¿no? Que bueno, surgen montones de cosas. El ser humano ahora vive muchos años más que hace, no sé, 30 años, pero el precio que pagamos quizás sea muy alto, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos ahora personas que viven hasta los 90, 100 años, pero tenemos un incremento de la demencia, de las discapacidades y de la dependencia, ¿no? Eh, de sistemas de salud. Entonces quizás tenemos gente que pasa un año en un respirador, como fue Gustavo Cerati, por ejemplo, el cantante de Soda Stereo, ¿lo conocen? Eh, que lo tuvieron, tenía muerte cerebral y la madre no podía soltarlo y lo tuvo en un hospital con una máquina que lo mantenía vivo, porque sí, ya estaba muerto, ya no iba a volver nunca más. Y lo mismo lo sostuvieron. Entonces, esa parte en la que la medicina de alguna manera avanzó tanto que permite, por ejemplo, que personas que se tenían que morir no se mueran. En mi caso, que bueno, que ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ir para no morirnos? Y es que ahí se pone el dilema, ¿no? Porque, por ejemplo, ay, o sea, qué tan bueno hubiera sido, pues ya, porque ya estaba bien enferma. O sea, decir, pues bueno, pues sí va a sufrir, ¿verdad? Pero unos días, un mes, no sé, y ya pues dejarla ir en paz. O Porque aparte estaba el riesgo de, ayudarla a morirse, que esa es la otra parte, que es como que pareciera que, por ejemplo, acá en Argentina no es legal la muerte asistida. Y no sé en qué países sí lo es, ¿no? Creo que hay en algunos países de Europa es legal el suicidio asistido, pero cosas que hacemos por nuestro perro, cuando ya está sufriendo demasiado, lo ponemos a dormir y somos incapaces de hacerlo por los seres humanos que queremos, ¿no? Como que estamos, no, que siga, que viva como el traste, pero que siga viviendo. Es como, o sea, hay como una irracionalidad, porque le tenemos mucho miedo a la muerte. Digamos, en el fondo, todos desconfiamos de la muerte, todos somos ese Jacob que dice, no creo que haya una vida después de la muerte. Nadie me garantiza que me voy a volver a encontrar con mi mujer y con mi hijo después de que yo muera, porque no sabemos. Yo creo que, yo creo que más miedo a la muerte es el miedo a la soledad, a dejar a las personas que amamos. Yo creo que eso es lo que duele más que la misma muerte, porque llega un momento que uno se resigna o se aprende a vivir con el dolor, de que ya la primera deuda que adquiere el hombre al nacer es que sabe que en algún momento va a morir. Y eso todos lo sabemos, está intrínseco en uno. Sabes que va a llegar tu momento, sabes que va a llegar, pero dejar a gente sufriendo, yo creo que ese es el dolor más fuerte de él. ¿Por qué me dejaron? ¿Quién me asegura que los voy a volver a ver? Ujú. No, es un libro a mí, no, no, de verdad me choqueó mucho. Yo no lo volvería a leer, me duele,
me llenó de dolor, de pena, de rabia, de angustia, de desesperación. Fue un libro que fue muy choqueante para mí. Me pasó lo mismo. Yo no le tomé ese costado de no lo volvería a leer. A mí me pasó que me movilizó mucho. Me movilizó mucho y decía, bueno, en un punto me pasa lo mismo que este hombre. Yo no creo en la vida después de la muerte, ¿sí? No, por más que quisiera, no lo creo. Digamos, me encantaría poder creer y no sucede. ¿Sí? En eso estoy con un poco con Unamuno, que les decía, bueno, realmente no creo que esto exista, pero deberíamos vivir como si fuera real. Eh, digamos, no puedo creer en el cielo, en el infierno, no creo en nada de eso, ¿sí? Entonces, cuando perdés a un ser amado, lo perdés de verdad. Si no crees en nada de eso, esa persona desapareció. Y eso es bastante más difícil de aceptar que tener la esperanza de que alguna vez te vas a volver a encontrar con esa persona en la vida después de la muerte, ¿no? Por eso me parece como que pareciera que es un libro como muy divertido en un punto porque tiene como todos estos juegos de luces de los revival, ¿sí? Del revival, eh, del show, del show. Y de repente lo que está detrás de todas estas sectas, vamos a decirle sectas, pero no es para insultar a nadie, sino porque hay religiones más constituidas, más serias, y hay otras que efectivamente se trata de la explotación del dinero de los otros, digamos que el engaño, esta cosa de, bueno, me tenés que pagar porque esta parte de tu salario es de Dios, etcétera, que vos decís, realmente hay una explotación del sufrimiento del ser humano, eh, que es lo que hacía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era Jacobs, pero Daniel era el segundo, no, Daniel era el nombre que usaba en el escenario cuando abandona el título de pastor, ¿no? Que tuvo como 4 nombres, 5, No, más o menos. los dos eran Daniel Jacobs o una cosa así, pero Sí, como que se lo cambiaba. Charles Jacobs, ¿no? Creo que era. ¿cómo era? Charles Daniel Jacobs. Daniel Charles Jacobs. Jacobs. Sí, Creo sí. así. Entonces, Pero mira, sí, mira, fíjate, Caro, algo que dices, por ejemplo, sí es cierto de que parece una historia sencillita, me recuerda mucho precisamente a Cementerio de Animales. A mí me pasó también lo mismo en el sentido de que la primera vez que lo leí me pasó de largo, ya la segunda ya entendí muchos tópicos, muchas cosas, o lo que al menos me trataba de yo entender del autor, ¿va? Lo que trataba de reflejar. Y sí, estás muy acertada en ese sentido de que parece así una historia como de luces por al principio, ¿va? Y los no, sí rayos, tiene. sí. Ajá. Y fíjate, a mí lo que me gusta mucho de este libro, igual podemos debatir si es bueno, malo, lo que sea. Me gusta mucho el título, Revival, Renacimiento, porque y me gustó mucho que lo dejaran en inglés, se oye mucho mejor. Porque así, por ejemplo, yo no entendía muy bien Revival hasta que pues lo tuve que googlear, ¿verdad? De que es que renacimiento, o sea, renacer. Y se me hace muy acertado porque los personajes de alguna manera renacen. Obviamente, por el accidente renació de una manera que fue para mal. Lo de Jimmy, que renació después de las drogas. Y yo creo que también es algo que Stephen King ahí nos quiere decir algo, renació completamente, fue otra persona, por eso digamos que llegó a ser pues sí, no es spoiler, ¿verdad? El asistente de Jacobs o que se vio obligado, por decirlo así. Y te voy a decir algo, Caro. Por ejemplo, algo que me ha servido a mí mucho para el duelo, la aceptación, vamos a ponerlo así, de aceptar las cosas como pasan, de que tienes razón. En este sentido, el libro sí es muy realista de que pasan las cosas y no sabes por qué, o pasan así de repente, las injusticias, no te explicas. Algo que me ha servido mucho
aparte de la lectura, les voy a decir algo y que aprendí a aceptar, es cuando yo entendí mucho el tópico de la torre oscura. A mí la palabra que yo les he dicho que más me gusta y que para mí refleja mucho y para mí es esta la del, miren, ahí se El lo K, ven, el K, el K. el K. Para mí, cuando yo entendí esto, o al menos mi manera de entenderlo, es el destino, así es me guste o no, tengo que aceptar el K, tengo que vivir en él. Que si es bueno, que si es malo, tenemos que aceptarlo como es. Y Es- la diferencia, por ejemplo, que yo lo he intentado de causar para cosas buenas, positivas, y hay gente que no, gente que nosotros conocemos, que al contrario, este sigue el dolor, sigue la pena, sigue las molestias. Y en este caso, pues se va al extremo, ¿va? De que experimentación loca. Ok, va. Pero también es otra manera de aceptar el destino negativa, pero yo creo que así pasa. Para mí eso, yo creo que, bueno, me hubiera encantado que mencionara el K en este libro, ¿va? Pero no. Pero a veces es eso, de aceptar el K. Y yo creo que el final del libro, pues para irlo un poquito ya cerrando, me gusta mucho el final porque me recuerda mucho también, les digo, el de Cementerio de Animales, que es un final oscuro y medio desesperanzador y sin hacer spoilers. Y yo creo que este también es parecido a ese final y para mí no es coincidencia. Como lo dijo King, tiene parecido al otro. Para mí no es coincidencia que sea un final así y tienes que leerlo, Erika, ¿eh? Tienes que terminar de leerlo para que Sí, te quedes así. te tenemos que dar la oportunidad. A mí hay una parte que me Sí. parece que reconcilia un poco, que es cuando Jamie recupera sus afectos, ¿sí? Sí, sí, de alguna manera te reconcilia con esto de ser un ser humano, eh, porque digamos, toda la parte de su relación con el pastor es muy desoladora, ¿no? Al principio no, y se ve que hay amor, que hay afecto, porque el pastor realmente lo quiere a Jamie. Es como que siempre fue su preferido, ¿no? Y, y sobre el final, cuando Jamie tiene su reencuentro con los antiguos afectos, a mí me parece que hay algo del tenor de, bueno, lo que nos queda es esto, lo único que nos puede salvar un poco es el amor. Eh, y no hay forma, digamos, de manipular el K. En este sentido, sí. Digamos, el K de absolutamente todos nosotros es la muerte. No tenemos no hay escapatoria a la muerte, ni la de nuestros seres queridos, ni la nuestra propia. Entonces, de alguna manera, eh, lo único que tenemos como riqueza es ese mundo afectivo que podemos decidir recuperarlo o no. Suena como que esta reunión es súper bajón, pero no me parece. A mí me parece que es que es un libro que remueve cosas, ¿no? Que te mueve cosas internas. Y sabes qué, Erika, por ejemplo, me gustó mucho porque, por ejemplo, cuando terminé el Revival, leí mientras escribo y así en resumen, yo creo que este más bien si eres fan de King, tienes que leerlo porque es la mitad biografía y como dijo Asael, la otra mitad es para gente que quiere escribir. Entonces, yo creo que es más bien ideal para eso. Así en resumen, va, este más bien es como para fans, así que quiero conocer a King, aquí está. Y algo que me gustó mucho, que entendí también por qué, y el mismo King lo dice, que él dice que él escribe, eh, o sea, él escribe cosas que ve en su vida diaria. Obviamente las ficciona y todo. Por eso yo creo que es la clave del éxito de Stephen King, porque todo lo que estamos hablando de la muerte, la experimentación, la ética, la religión, el dinero, son cosas que vemos en la vida diaria, son cosas que vemos y me gusta mucho porque Stephen King es sincero, porque él dice, sé lo más sincero que puedas en cuanto a la historia, lo que tratas de narrar. Y yo creo que este libro sí lo retrata muy bien, la sinceridad. Sí, ficcionado, ¿va? Por la experimentación, pues obviamente tenemos que hacer novela, tenemos que entretener, obviamente,
pero es lo que me gusta, de que yo creo por algo Stephen King nos gusta mucho, porque si se fijan, siempre que hablamos aquí es de algo diferente. La semana anterior estuvimos con los cuentos que eran de terror, de otro tipo, y ahora hablamos con otros tópicos completamente diferentes, que es revival, que es algo completo. Entonces, yo creo que esto es lo que habla, y aquí mientras escribo, si nosotros lo leemos, nos vamos a dar cuenta porque es un escritor exitoso, Stephen King. Y para mí debería ser, como siempre lo he dicho, debería ser más valorado por los del premio Nobel, que les encanta precisamente por los tópicos que maneja Stephen King. Y creo que él mismo lo dice, que él no se considera un gran autor o gran... Me gusta porque es sincero también, nosotros también sabemos que no hay, que para mí escritor es muy bueno, pero hay que decirlo, ¿va? Hay escritores mejores, lo que ustedes quieran, pero como Stephen King es único en cuanto a tratar esa humanidad, pues incluso los personajes que digamos más, wow, más fantásticos, me gusta mucho eso por la humanidad que tiene de las historias, por la realidad que les da. Y yo creo que por eso, pues, es un escritor exitoso. Dos Yo cositas creo que quería es... decir. Una con respecto al título, revival, es todo eso que vos dijiste, porque es el significado de la palabra, pero además le llamaban revival a estos shows de Ah, pastores ok. de pastores que curaban paralíticos, que curaban la epilepsia. Esos eran shows de revival, ¿no? eh, y que, digamos, en el finales del siglo XX, principios del XXI, empezaron como los pastores evangelistas a hacer este tipo de shows, donde, digamos, el negocio se consolidó, vamos a decirlo así. El negocio de los pastores evangelistas se consolidó, pero antes que eso estaba donde estaba Jacobs, que era en las ferias, en los carnivals, ¿sí? Y que se hacían este tipo de curaciones milagrosas, etcétera. Era más sincero en ese sentido porque, digamos, se suponía que había un milagro, pero en realidad era más que nada un show. ¿Sí? Y casi siempre era como una especie de timo, ¿no? Vos tenías contratado uno que se hacía el paralítico y entonces se levantaba y andaba, y tenías contratado a alguien que tenía la joroba y que entonces lo curaba y que se levantaba, pero estaban todos en connivencia con el conductor del show. Cuando esto pasa como a las iglesias evangelistas, y evangelista lo pongo entre comillas porque hay un protestantismo que es una religión más seria, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero en este caso, que es como tan transaccional, digamos, yo te doy la plata, te doy una parte de mi salario y vos te asegurás de que Dios está bien conmigo y que yo me voy a curar de cualquier enfermedad, digamos, eso es como, ese evangelismo es más transaccional. eh, bueno, antes que estos pastores estaban estos shows de revival en las ferias, en los carnivals, donde tenías como por ejemplo el laberinto de espejos, la montaña rusa, la rueda de la fortuna y el show de revival, ¿sí? Entonces, quiere decir las dos cosas. Por un lado está el significado del revivir o de resucitar como Cristo, ¿sí? Y por el otro la del show de circo. Y me olvidé del otro que te quería decir, se fue. Así que, no sé, Adri, ¿querés decir algo más? ¿No? ¿Eri? Yo solo me quedaría con ahorita que estábamos diciendo lo de por qué no dejarlo morir, ahí lo que iba a concluir yo es que, este, o sea, aparte, ¿verdad? De, pues, de que quién sabe cómo le fuera en la vejez, está esta cuestión de riesgo. Entonces, ¿qué tanto valía la pena? ¿Qué tanto valdría la pena? ¿O qué tan aferrados somos? Y ahí van a entrar mis frases que quería decir para concluir. ¿Qué tan aferrados somos los humanos,
en querer decidir. O sea, siento que los humanos sí es una característica de nosotros, aunque no todos por igual, algunos más, algunos menos, pero esta aferradez que tenemos de querer decidir, de querer hacer, de querer, pues sí, que sea lo que nosotros queremos, ¿no? De querer ganar. Entonces digo, al final, y ahí dijo una frase Jamie, que decía, pues también debo de aceptar que también iba a ir por curiosidad. Claro. O sea, está esta parte de, sí, la quiero salvar también por curiosidad. Y son mis dos frases que así como que diría, una de que creo que me gusta mucho la historia, me gusta mucho, mucho la historia. Y esta parte que dice que desde tiempos, o sea, desde toda la historia del ser humano siempre ha buscado algo en qué creer, ¿verdad? Entonces creo que en este libro se refleja muy bien. Y esta parte de que, esta frase, pues que de repente dicen que los humanos nos gusta mucho jugar a ser Dios. Y es otra frase que creo que aquí en este libro quedaría. Aplica. Ajá. Y ya por último, algo que sí me llamó como la atención, y que entra en esto de, o sea, nos aferramos en qué creer, es cuando Jenny, creo que Jenny, que lleva a la exnovia que está enferma, pues ya la pasa todo lo que pasa, que la curan y no sé qué. Y sea como sea que hayan pasado las cosas, o sea, yo digo, pues estabas ahí, lo viste, pues mínimo di, pues yo lo vi, fue él o él hizo eso, pero que al final dice, no fue Dios, fue Dios. Y yo así como de, pues aunque esté loco, di está loco, pero él hizo algo. Sí. Pero creo que ahí entran esas dos frases, o sea, en este libro creo que entran esas dos frases muy bien. Hay algo más, si nosotros quisiéramos explorar, porque hay un tópico que es muy interesante en este libro, y ya estoy hablando desde el punto de vista literario, no estamos hablando más desde lo personal, ¿sí? Cómo se ficcionaliza este espacio de la muerte, ¿sí? Esta ficcionalización del espacio de la muerte con las hormigas, con esta cosa siniestra que aparece, que esa es la que yo veo más Lovecraftiana, ¿no? Úrsula K. Le Guin, que es una escritora norteamericana que a mí me gusta mucho, creo que en ciencia ficción es una de las mejores escritoras que hubo en la historia de la humanidad, ¿sí? Eh, Tiene la saga de Terramar, ¿sí? Y en dos de las novelas de la saga de Terramar aparece el espacio de la muerte. Y también es un espacio que está como de alguna manera delimitado por un muro que el que está vivo no puede pasar. Si les parece bien, se las recomiendo. La saga es preciosa, es muy linda, tiene cada tanto un dragón, pero además no, son 4 o 5 libros, no estoy segura. 4 o 5 libros, uno mejor que el otro, y habla muy abiertamente de magia, pero el espacio de la muerte está ficcionalizado también de una manera bastante siniestra por la intervención del ser humano. El ser humano cuando interviene sobre la muerte hace cosas siniestras. Esa sería como la conclusión que uno saca cuando mira un par de libros así de qué nos pasa a los seres humanos con la muerte y cuando queremos manipular la muerte. Y otra cosa que se me ocurrió también es esa película de En línea mortal, ¿se acuerdan cuando Julia Roberts tenía 20 años? Hicieron esa película. Mm. Si no la vieron, búsquenla porque después se hizo una remake, pero no es buena. Sí, la original es una película excelente, En línea mortal. Es sobre médicos, a vos te puede llegar a interesar, que están experimentando también con la muerte. ¿Sí? Y creo que eso es todo. Con respecto al libro de On Writing, es uno de mis libros favoritos, me parece que es un libro muy personal en el sentido de que él relata incluso qué pasó durante su accidente, después de su accidente, cómo eso lo conectó con la vida de nuevo.
eh, y además que es invaluable para la gente que quiere escribir. Pero además es un libro que está muy bien escrito. Y no es ficción, está muy bien escrito, su estilo es muy, muy interesante, muy lindo, muy bien escrito. ¿Querías decir algo, Manu? No, 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 sí, de hecho, sí, sí te doy la razón. Por ejemplo, cuando leímos el ensayo de Danza Macabra, que se me hace muy bueno, sí se nota que Stephen King mejoró como escritor, porque este también es un ensayo, es otro tema diferente, pero sí, como tú dices, sí se nota el estilo. Aquí sí se nota que Sting ya está consagrado, ya. Aquí sí se nota hasta la manera de narrarte su vida, la manera de escribir, valga la redundancia. Sí se nota cómo mejoró y yo creo que sí coincidimos para el que es fan y sobre todo para la gente que quiere escribir, es como cita obligada. Y de hecho ya se está haciendo fama este libro para la gente que quiere empezar a escribir, precisamente este. Y si quieres, Caro, mira, con este vamos a cerrar un parrafito. Dale, Vamos buenísimo. a cerrar un parrafito precisamente con este libro, que esta parte es donde él ya nos relata pues de su accidente, de que casi se desvive, casi se nos va, Stephen King. Yo no sabía qué tan grave estaba hasta que leí esto de que pues efectivamente estuvo así un pelito de que se nos Más del otro muriera. lado que de este, sí. Sí, estaba más allá, la verdad, estaba más allá y aquí nos dice muy bien por qué. Y bueno, aquí dice el contexto de este párrafo es cuando empezó ya a escribir. O sea, la primera vez de que a pesar de los dolores, de los tornillos que tenían la pierna y toda la cadera, empezó a escribir y dice, no fue una tarde de procesos milagrosos, a no ser el milagro cotidiano que entraña la tentativa de crear algo. Solo sé que después de un tiempo empezaron a acudir más deprisa las palabras y luego más. Seguía doliéndome la cadera, seguían durmiéndome la espalda y la pierna, pero iban pareciendo dolores un poco menos inmediatos. Empezaba a estar por encima de ellos, no hubo euforia, ese día no me vino todo rodado. A cambio, experimenté la sensación casi igual de buena de haber conseguido algo. Como mínimo seguía en la brecha. El momento que da más miedo es justo antes de empezar. En adelante solo puede ir mejor. Entonces, me gustó mucho esta frase y yo creo que también un poquito encadena con Revival de que pues es seguir con el dolor, con las molestias, como sea, es seguir. Bueno, Erika, tienes que terminar de leerlo para que veas a lo que tratamos de comentar de esto, pero es seguir adelante como sea y todo, pero así es el K, no nos queda más. Entonces yo diría que ese es nuestro cierre y nada más para comentarles de que el próximo libro del mes, pues volvemos con La Torre, aquí sí lo ven, El viento por la cerradura. Entonces ya volvemos una vez yo no he leído, no sé de qué trata. Bueno, sé que trata de La Torre, obviamente va, pero que es como el 4.5, es el último que se ha escrito de La Torre, pero digamos que en Es la una cronología. tangente, es una tangente, no Ajá, nos arruina el recorrido. ajá. Entonces, pues ese sería el 4.5, digámoslo así. Y pues muchas gracias por acompañarnos ahora, de que la verdad, yo creo que ha sido de las pláticas más intensas que hemos tenido, más fuertes, y sí coincidimos todos que ha sido de los libros más fuertes. Y eso que Stephen King tiene varios, ¿eh? Tiene varios que te dejan así, ay, pero Sí, estos de los que más llegan, la verdad, que más nos llegan. ahí va. Chicos, un abrazo muy grande y nos vemos el mes que viene. Muy lindo verlos a todos, ya los extrañaba. Así que nos vemos. Un Nos abrazote. estamos viendo, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Bye.